Increíble revelación. Millonario descubre lo oculto en su empleada comiendo bajo la lluvia. Álvaro observaba la tormenta a través de los grandes ventanales de su mansión en las afueras de Guadalajara. La lluvia caía con fuerza, golpeando el suelo como si fuera un tambor ansioso. Era el tipo de día en el que la soledad se acentuaba, a pesar de su riqueza y el bullicio de su mundo de lujo. Pero algo en el exterior le llamó la atención. Lucía, su empleada de limpieza, estaba sentada en la entrada, tratando de protegerse de la lluvia con un paraguas desgastado, mientras almorzaba con su portátil abierto frente a ella. La imagen lo desconcertó. Lucía tenía una vida en contraste absoluto con la suya. Una madre soltera de 35 años, siempre sonriendo a pesar de las adversidades. Se imaginó cuántas historias dormían en su interior, cuántos sueños había dejado atrás para cuidar a su hija y a su madre enferma. En ese momento, un malestar se asentó en el estómago de Álvaro. ¿Qué tipo de hombre era si su vida tan bien estructurada lo mantenía ajeno a la realidad de personas como ella? No pudo evitar la curiosidad. Se acercó a Lucía, el sonido de sus pasos resonando en el silencio de la mansión. Las gotas de agua corrían por su rostro mientras ella levantaba la vista, una mezcla de sorpresa y desconfianza reflejada en sus ojos. «Está lloviendo demasiado, ¿verdad?», dijo con una sonrisa nerviosa. Ella asintió, y ese gesto sencillo desencadenó una conversación inesperada. Poco a poco, Álvaro comenzó a hacer preguntas. Descubrió que Lucía tenía un sueño: ser artista. Su voz se iluminaba al hablar de pintura, sus ojos brillaban con un fuego que él apenas había reconocido en su propia vida. Cada palabra de ella era una chispa que encendía algo en su interior. ¿Por qué había desperdiciado tanto tiempo persiguiendo el éxito material? Su corazón comenzó a dudar, cuestionando la esencia de sus valores. La presión social de su entorno, su egocentrismo cuidadosamente cultivado, temía perderse en esta conexión tan genuina. Pero no podía evitarlo. Cada vez que se acercaba a Lucía, sentía un tirón, un desafío que sacudía sus cimientos de privilegio. La dualidad de su existencia lo consumía. Estaba atrapado en una vida que valoraba el estatus, pero en su interior, algo más profundo clamaba por ser escuchado. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La tensión creció aún más con la llegada de un antiguo amigo de Lucía, de Álvaro, quien veía con recelo el nuevo vínculo que se estaba formando. Un día reveló un secreto sobre Lucía que podía manchar su dignidad. Álvaro se sintió abalanzarse por la desesperación y la angustia. No solo debía proteger a Lucía, sino que también debía enfrentarse a sus propios miedos respecto a la aceptación social. La gala de beneficencia estaba a la vuelta de la esquina, y la idea de presentar a Lucía junto a su arte en un ambiente donde las miradas de desdén podían caer sobre ella lo aterraba. Dudaba de su propio valor, aplastado entre la lealtad a una amistad tóxica y el deseo de proteger el alma artístico de una mujer tan increíble. Siente el sudor y el frío en su espalda. Necesita decidir. ¿Se atreverá a romper las cadenas de su privilegio por Lucía o se convertirá en parte del escándalo que podría destruir la conexión que han construido? En su mente, la batalla ya había comenzado, y el futuro de ambos pendía de un hilo. La noche de la gala se acercaba, y el corazón de Álvaro latía con una mezcla de ansiedad y determinación. El vestíbulo de su mansión estaba iluminado con luces tenues, adornado con decoraciones opulentas que contrastaban con la realidad en la que Lucía vivía. Cada detalle le recordaba las cadenas invisibles que lo mantenían atado a un mundo superficial. Fue en ese momento que decidió que no podía seguir así. En las horas previas, mientras se preparaba, revivió sus conversaciones con Lucía.
Su voz resonaba en su mente, y la pasión con la que hablaba de su arte lo impulsó a cuestionarse qué valor tenía su propio éxito si no comunicaba nada real. A medida que se pulía frente al espejo, su reflejo comenzó a parecerle un extraño. Esa figura bien vestida que yo era, ¿quién era en realidad? La imagen que veía no era más que un caracol encerrado en su caparazón, incapaz de salir a descubrir el mundo. Decidido a crear un cambio, Álvaro tomó su teléfono y le envió un mensaje a Lucía. ¿Te gustaría acompañarme a la gala esta noche? Tengo algo especial en mente. La respuesta llegó rápidamente, un simple «¿de verdad?», acompañado de un emoji de sorpresa. Se sintió abrumado por una mezcla de entusiasmo y temor. Sabía que no sería fácil, pero las posibilidades de un nuevo camino, uno donde pudieran desafiar las normas, lo llenaban de una energía que no había sentido en años. Cuando llegó el momento de recogerla, su mente era un torbellino de pensamientos. Las palabras de su amigo resonaban, amenazando con arruinar lo que apenas estaba construyendo. «¿Qué van a decir?», le había advertido. «No puedes presentarla, será un escándalo». Esas primerosas reflexiones hacían temblar sus manos al volante, pero en su corazón había plantado una semilla de esperanza que luchaba por florecer. Al salir de la mansión, vio a Lucía esperando en la entrada. La imagen de ella, preparada para la gala con un vestido que había adaptado de una prenda antigua, lo dejó sin aliento. Su belleza no era solo física, el destello de autenticidad que emanaba superaba cualquier estándar de belleza que él conocía. Al acercarse, quedó claro que había tomado la decisión correcta. Conforme se adentraban en el evento, la atmósfera de glamour y elitismo lo envolvía, pero Álvaro se mantuvo firme. Lucía, a su lado, era un recordatorio constante de lo que realmente importaba. Las miradas curiosas se volvían hacia ellos, algunos murmuraban y otros sonreían con recelo. Pero el peso de su mirada fija en ella lo impulsó a ignorar las críticas. «A veces me pregunto si todo esto realmente tiene sentido», dijo Lucía apenas audible. Fue como si sus pensamientos se compartieran en un hilo invisible entre ellos. Álvaro sintió un alivio inesperado al escuchar su vulnerabilidad. «No se trata solo de estar aquí, sino de ser visto, de mostrar lo que somos realmente», le respondió casi como una promesa. Mientras la gala avanzaba, los murmullos se convertían en un coro de desaprobación, aumentando su presión interna. Sin embargo, esto no lo detuvo. Sentía que un cambio estaba naciendo dentro de él. Debía demostrar que el valor de una persona no se mide por el éxito material, y que el arte, como la vida, merecía ser celebrado desde sus raíces más humildes. En medio de un mar de críticos, aprovechó un momento para presentar a Lucía ante los asistentes. «Esta es Lucía, una artista increíble que merece ser escuchada y apoyada», proclamó, sintiendo cómo la tensión en el aire cambió. Pero en ese instante de valentía, su antiguo amigo se acercó, con una mirada llena de desprecio, preparando el escenario para un inminente enfrentamiento. La volátil mezcla de emociones hizo que el estómago de Álvaro se apretara. Se acercaba la confrontación que podría desmoronar su nuevo camino. ¿Sería el catalizador para expresar sus verdaderos sentimientos o la semana de la verdad lo llevaría a un desengaño desolador? La resolución de este conflicto se volvía inminente, y solo el tiempo diría si su nuevo camino se sostendría o colapsaría bajo las expectativas ajenas. Las primeras palabras de su amigo resonaron, llenas de desdén, como un eco que retumbaba en su mente. Álvaro sintió que el calor de la incertidumbre se cernía sobre él, su cuerpo tenso, listo para el conflicto. El ambiente que antes lo había envuelto en un glamour superficial ahora parecía una trampa de espejos que distorsionaban sus aspiraciones más genuinas. «¿Qué haces aquí con ella?». La voz de su amigo era contundente, y la multitud alrededor se detuvo, un pequeño remolino de murmullo que perfectamente reflejaba su estado interno. Un instante de silencio lo abrumó. Podía sentir la expectativa, el juicio y la necesidad de defendérselo a él y a Lucía. «Estoy mostrando quién es ella, y tal vez quién soy yo», contestó Álvaro, manteniendo sus ojos fijos en el rostro de su amigo, sintiendo cómo cada palabra se convertía en un peso que debía llevar con orgullo. Esa afirmación marcó un antes y un después.
En ese momento de revelación, se dio cuenta de que su búsqueda de autenticidad no solo era un camino personal, sino una declaración pública. La mirada de su amigo se tornó sarcástica. ¿Y qué crees que lograrás? Ella no encaja aquí. Pero Álvaro, lejos de sucumbir a la presión, se sintió despojado de las viejas cadenas que lo mantenían prisionero en un mundo que no elegía. La imagen que se había formado de sí mismo frente al espejo se reconfiguraba y tomando forma en su mente. Un ser humano en busca de conexiones verdaderas, no de admiraciones vacías. Quizás lo que tú ves como un error, yo lo veo como una oportunidad, replicó Álvaro con una calma que lo sorprendió incluso a sí mismo. En sus entrañas había comenzado a gestarse una nueva determinación. Cada murmullo era un recordatorio de que esta elección, aunque arriesgada, lo empoderaba de maneras que nunca había anticipado. El rechazo a su lado se convirtió en un combustible. Mirando a Lucía, notó su rostro iluminado por la confianza que ella misma adquiría. Sería fácil replegarse, pero en cambio sintió la necesidad de abrirse a la posibilidad de un nuevo futuro. Era en esos pequeños instantes donde el cambio comenzaba. No necesitaba la aprobación de su antiguo círculo, sino abrazar su voz y sus decisiones. Así que, sin dudar, dio un paso hacia adelante, llevándola de la mano. La presión social y las miradas podrían ser abrumadoras, pero Álvaro sabía que el verdadero éxito no radicaba en la acumulación de riqueza o estatus social, sino en crear una vida donde el arte y las emociones fueran la base de su ser. La vida que había elegido se rebelaba contra las expectativas. Fue en ese instante de revelación auténtica que escuchó la voz de Lucía, suave pero firme. Gracias por darme esta oportunidad. No sé qué esperar de esto, pero estoy lista. Y en ese momento, Álvaro entendió que ella no era solo un refugio de autenticidad, sino también una inspiración para su propio crecimiento. Sin embargo, el choque con su amigo apenas comenzaba. La tensión no se disipó completamente, y en su interior, Álvaro sabía que aún quedaban batallas por librar. ¿Qué más me vas a mostrar?, preguntó su amigo con un tono burlón que disfrazaba el temor. La chispa de desafío encendió algo dentro de él. En este camino hacia la autenticidad, cada confrontación sería un peldaño hacia un nuevo yo. Pero, al mismo tiempo, no podía evitar la duda que surgía. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para abrazar esta nueva vida? Sin respuesta clara, la incertidumbre se asemejaba a un lienzo en blanco, lleno de posibilidades, y cada decisión lo acercaba más a la verdad que tanto anhelaba descubrir. Esto es solo el comienzo, pensó. Con cada paso hacia lo desconocido, se preguntó si su nuevo camino lo llevaría a una revelación más profunda sobre sí mismo o lo sumergiría aún más en el caos de sus decisiones. La tensión de la sala lo envolvía como un manto pesado. Álvaro, aún con la mano entrelazada en la de Lucía, sintió que aquel momento no solo era un desafío, sino también una oportunidad para redefinir su vida. Las palabras de su amigo reverberaban en su mente. Esa burla era un reflejo de su propia inseguridad y de la resistencia que enfrentaba al intentar encajar en un mundo que no lo satisfacía. Con cada mirada de los presentes, Álvaro notaba cómo el peso del juicio comenzaba a disiparse. En lugar de sucumbir, se preguntó si podría convertir esa presión en aprendizaje. Lucía, a su lado, lo miraba con curiosidad y una chispa de ánimo que lo llenó de energía. La forma en que ella respondía a la situación le dio fuerza. Al mirarla, repensaba la imagen de sí mismo. Esto es un acto de valentía, se dijo, y al pensarlo, se sintió nuevamente en control. ¿Quién decide qué es encajar?, pensó, recordando sus propias luchas con la identidad. La vida que había llevado lo había dejado con un vacío. Cada logro carecía de significado cuando estaba fundamentado en expectativas ajenas. El desafío de su amigo no era solo externo, era una confrontación con la imagen que había tenido de sí mismo en cada paso de su carrera. «Vamos a mostrarles que somos más que lo que creen», murmuró a Lucía, mientras el ambiente se cargaba de murmullos y expectación. Se preparó para hablar, no solo para defender su decisión, sino para celebrar su elección de vivir con autenticidad.
Sí, no somos un error, somos una oportunidad, continuó, levantando la voz un poco más. Una oportunidad para descubrirnos a nosotros mismos y construir conexiones que sean significativas. No me malinterpreten, el reconocimiento social es válido, pero mucho más lo es el reconocer lo que tenemos dentro. Había algo liberador en compartir su verdad. Los rostros alrededor de ellos mostraban expresiones de sorpresa. Algunos se dedicaban a criticar, otros parecían contemplar la valentía en sus palabras. Álvaro se sintió poderoso en ese instante. Aunque las miradas lo evaluaban, también parecían absorber su mensaje. Quería que su propio viaje hacia la autenticidad sirviera de inspiración en vez de ser solo un acto de rebeldía. Al terminar, su amigo lo miró con una combinación de escepticismo y resentimiento. «Veremos cuánto te dura esta fase», replicó, con un guiño de burla. Cada palabra de rechazo parecía ardiente, pero Álvaro pudo sentir cómo eso solo lo fortalecía. La nueva percepción de sí mismo como un hombre en búsqueda de significados profundos le dio nuevas riendas a su vida. «No me queda más que seguir adelante», pensó triunfante. Pero, con esa certeza, una pequeña sombra de duda murmuraba en su mente. ¿Era suficiente lo que había hecho hasta ahora para cimentar el cambio que tanto anhelaba? Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, Lucía lo miró de nuevo. «Nunca te conocí así. ¿Cómo te sientes?» «Ayúdame a descubrirlo», respondió. La conexión que sentía con Lucía ella crecía. Pero, al mismo tiempo, la sensación de que el camino aún no estaba completo lo acechaba. Había más desafíos en el horizonte, en su vida personal y profesional. Una revelación repentina lo golpeó. El arte. Se recordó los bocetos que había abandonado, las ideas que habían marchitado en su mente. Creía que había dejado su pasión de lado para perseguir un éxito superficial. «Quizá es tiempo de volver a la pintura», reflexionó, sintiendo la adrenalina de un nuevo plan bullendo en su interior. Así, mientras el eco de la confrontación reflejaba un cambio positivo, Álvaro comprendió que tenía que enfrentarse a sí mismo, a sus pasiones olvidadas. La conversación con Lucía podría ser el primer paso hacia un renacer personal y profesional. ¿Podría realmente reconectar con el artista que una vez fue? ¿O sería la adversidad un enemigo en este nuevo trayecto? En ese cúmulo de preguntas, la certeza de que debía emprender la búsqueda se apoderó de él. Este era solo el inicio de algo más grande, mucho más profundo. La lluvia comenzó a caer, como un símbolo de un nuevo comienzo, y, en la distancia, resonó una voz que clamaba por avanzar. La lluvia caía suave, cada gota un tamborileo que resonaba en las ideas recién despertadas de Álvaro. Caminaba junto a Lucía, sumido en un ensueño donde cada charco reflejaba fragmentos de su antiguo yo, el artista que había abandonado por la vorágine del éxito convencional. Se sentía como si flotara entre la esperanza y la duda, una cuerda floja que lo mantenía en un delicado equilibrio. «¿Dónde te gustaría empezar?», cuestionó Lucía, sacándolo de su introspección. La mirada en sus ojos mostraba un deseo genuino de ayudar. Él se detuvo, analizando sus pensamientos. «Quizá en el estudio, con los materiales que me hicieron feliz», dijo finalmente, sintiendo un pequeño resplandor en su pecho. Pero esa chispa de entusiasmo venía acompañada por un reto: encontrar el tiempo y el espacio después de días agotadores en la oficina. La perspectiva de ser un artista en el presente maduró en su mente como una pintura en el lienzo. Pero el miedo a fracasar invadía su corazón. ¿Era capaz de dedicarse a algo tan demandante? Su trabajo de oficina, con horarios estrictos y expectativas ajenas, siempre había ocupado su mente, como un ladrón astuto que había robado su verdadera pasión. Aún así, el eco de su voz en la sala resonaba: «No somos un error, somos una oportunidad». La idea de enfrentar la adversidad lo impulsaba. «Necesito hacer esto», se dijo, apretando el puño. A medida que se acercaban al estudio, el escalofrío de la lluvia había sido reemplazado por el calor de la determinación. Los días se convirtieron en semanas, y, con cada pincelada, cada trazo, fue reencontrando partes de sí mismo que creía perdidas. Las veladas en el estudio, atrapado entre colores y formas, cada golpe del pincel era una declaración de su nueva identidad. Lucía se convirtió en su confidente, a menudo acompañándole y llenando el aire con preguntas sobre su arte que desafiaban su perspectiva. «¿Qué sientes cuando pintas esto?», le preguntó una noche. «Liberación», respondió él con sinceridad,
observando los matices vibrantes en el lienzo. No solo era una actividad creativa, era un acto de sanación. Sin embargo, a medida que se sumergía más en su proceso creativo, una sombra inquietante se formaba en el horizonte: la falta de reconocimiento. Cada vez que miraba hacia su vida profesional, la voz crítica de su amigo resonaba de nuevo. Veremos cuánto te dura esta fase. Esa reafirmación de la duda lo seguía, como una nube oscura que amenaza con anegarlo. Las inquietudes comenzaron a afectar su creatividad. Asistía a reuniones en la oficina, pero su mente regresaba al estudio, y sus proyectos iban quedando relegados. Fue entonces cuando Lucía lo enfrentó. «Estás dividiendo tu energía, Álvaro. Necesitas decidir lo que realmente quieres hacer», le dijo con franqueza. Su mirada se endureció ante el reto. Era el momento de hacer una elección significativa. Aunque sabía que el camino hacia el arte era incierto, ya tenía una chispa de propósito. ¿Qué pasaría si, en lugar de seguir la voz de la seguridad, se permitía arriesgarse por lo que realmente lo hacía feliz? Con esa pregunta, Álvaro comprendió que debía trazar un plan audaz. No quería vivir en la superficialidad del reconocimiento ajeno. Quería rodearse de colores, de sus trazos, de la naturaleza pura de su pasión. Cambiar era enfrentar no solo los juicios de otros, sino también sus propios temores. ¿Crees que deba dejar el trabajo?, musitó más para sí mismo. Lucía lo miró fijamente, reconociendo que esa decisión era crítica. Él sabía que dar ese paso podría significar renunciar a la comodidad, pero efectivamente podría abrir la puerta a un universo nuevo. El eco de sus propias palabras resonó en su mente de nuevo. Somos una oportunidad. En su mente, comenzó a esbozar un plan. Mientras la lluvia continuaba su serenata incesante, Álvaro se preguntó si podría abrazar el reto que se avecinaba. ¿Podría permitir que el arte guíe su vida, o cedería ante la presión de lo estable? Era un dilema que comenzaba a definirse. Pero lo que no sabía aún era que las decisiones que tomara en los próximos días serían fundamentales para su renacer personal y profesional. Tenía que seguir adelante, no había opción de retroceder. La tormenta sobre su vida apenas comenzaba, y en su corazón latía la expectativa de un cambio irrevocable. Los días siguientes transcurrieron en un vaivén de introspección y tensión, mientras Álvaro comenzaba a estructurar su nuevo camino. Paralelamente a las sesiones de pintura, que lo fortalecían cada vez más, su trabajo en la oficina se convirtió en un campo de batalla emocional. Se veía obligado a asistir a reuniones sin ganas, a colaborar en proyectos que, aunque bien remunerados, se sentían vacíos. Su mente divagaba entre gráficos y proyecciones, pero su corazón resonaba en el estudio, donde los colores hablaban por él. Un martes por la mañana, la oficina tembló con un anuncio inesperado. Su jefe había decidido implementar una reestructuración. Los rumores circulaban como humo, y la incertidumbre llenaba el aire. ¿Esto significaba el fin de su estabilidad laboral? Una parte de él se sintió aliviada ante la idea de un cambio. La posibilidad de salir de la rutina lo llenó de ansiedad, pero también lo obligó a confrontar una pregunta fundamental. ¿Qué haría si se quedara sin trabajo? En la privacidad de su mente, esas consideraciones se transformaron en preguntas palpables. ¿Acaso era el universo animándolo a dar el salto al arte? Pero el eco de la voz de su amigo, que siempre advertía sobre el precio de la ambición, lo mantenía cauteloso. ¿Podría vivir de su pasión? Las inseguridades arremetían, intensificándose cada vez que su pensamiento se desviaba hacia el riesgo. Lucía, atenta a su descenso emocional, organizó una cena informal en su hogar un fin de semana. Era una simple comida, pero ella la convirtió en un evento. Quiero que invites a algunos amigos que admires, pero no en la oficina. Artistas, pensadores, ¿quiénes son los que resuenan contigo?, le sugirió. La idea de compartir su arte con un grupo especial le entusiasmó y atemorizó a la vez. Sin embargo, decidió aceptar el reto. No solo sería una exposición de su trabajo, sino una forma de aferrarse a su nueva identidad. El día de la cena llegó veloz. Álvaro se preparó con cuidado. Eligió las piezas que había estado trabajando y las dispuso en su sala. Sentía una mezcla de nervios y emoción mientras arreglaba los lienzos. Cada obra era un fragmento de su alma, pero al mismo tiempo se sentía vulnerable. Y ahí estaba, en medio de su propia creación, reflexionando sobre cómo había llegado allí. El arte se había convertido en su refugio y su temor.
Los invitados comenzaron a llegar. Una emoción contenida se apoderó de la habitación cuando los primeros cumplidos empezaron a fluir. Cada elogio lo llenaba de energía, pero en lo profundo, el temor a la crítica seguía acechando. Él había empezado como un artista con una oportunidad, pero cada palabra amable lo impulsaba a querer más. ¿Sería esta su nueva vida o un espejismo efímero? Mientras la velada avanzaba, Álvaro tomó coraje y se dirigió a sus invitados. Compartió sus motivaciones, el proceso que había atravesado y lo que significaba para él cada trazo. A medida que hablaba, la autoconfianza crecía y los rostros interesados lo alentaban. Las preguntas sobre su técnica y su visión de artista fluyeron, y él se sintió fluir en su esencia más pura. Fue un instante de epifanía, donde el miedo se desvaneció. Ese era el camino que deseaba seguir. Sin embargo, no era solo la creatividad la que lo guiaba. El impulso que lo desbordaba ahora invitaba a tomar decisiones más audaces. Cuando parecía estar en el clímax de su nuevo encuentro, una voz familiar interrumpió. Su amigo, el mismo que había sembrado dudas en su mente, apareció. Su mirada despectiva se sentía inmediata y su presencia, como una sombra próxima, arrojaba un peso sobre la atmósfera. ¿Todo esto es lo que realmente quieres?, cuestionó, con un tono mordaz que hizo que el ambiente se contagiara de incomodidad. Álvaro sintió que la sala se congelaba mientras los demás miraban expectantes. Lo que había comenzado como un momento de revelación se tornó en un enfrentamiento inusuado. Era el momento de defender lo que había empezado. La voz en su interior empezó a gritar: «Esto es real, esto soy yo». Con esa firmeza, Álvaro se preparó para enfrentar no solo a su amigo, sino su propia inseguridad. Con cada palabra que pronunciaría, la posibilidad de un futuro auténtico se acercaba más. El desafío que se cernía sobre él no solo era la opinión de un amigo, sino su propio miedo a ser juzgado. Mientras la atención se centraba en él, comprendió que estaba a punto de cruzar un umbral. La posibilidad de renacer en el arte se volvía cada vez más tangible, aunque un nuevo conflicto se avecinaba. ¿Sería capaz de sostener su verdad frente a la resistencia de quienes manejan la vida convencional? Casi como si lo presintiera, sus pensamientos se agolpaban en un torbellino emocional. La cena se transformaría en el verdadero campo de batalla por su identidad, donde la decisión que tomaría marcaría no solo su camino como artista, sino su autenticidad como ser humano. Los ojos atónitos de sus amigos empujaban a Álvaro hacia la decisión inminente. Fue entonces que entendió que la revelación no sería solo su arte, sino el coraje para ser quien realmente es. Y dentro de ese instante fugaz se sintió liberado. Sin embargo, bajo la tensión inesperada en el aire, una pregunta inquietante emergió. ¿Estarían listos todos para ver su verdadero yo? ¿O su honestidad lo dejaría más solo que nunca? El aire se tornó denso mientras Álvaro se preparaba para dar su respuesta. Por un momento, todo lo que había construido en los últimos meses parecía depender de esa única declaración. Rápidamente, organizó sus pensamientos, enfrentando el velo de inseguridad que amenazaba con consumirlo. Recordó las palabras de Lucía, la importancia de comunicar su verdad. «Lo que quiero es simple, pero poderoso», comenzó, sintiendo una oleada de determinación. «Quiero ser artista, no solo un artista para mí, sino para el mundo que me rodea. Quiero que mis colores hablen y mis lienzos cuenten historias que otros puedan entender». El murmullo en la habitación resonó como un eco de sorpresa y expectación. Su amigo se cruzó de brazos, desafiándolo con la mirada, pero Álvaro continuó. «Sé que no es convencional, puede que no sea razonable, pero mi alma está en esto. Estar en una oficina, siguiendo gráficos y proyecciones, me hace sentir muerto en vida. Mi pasión reacciona y cobra vida en cada trazo de pintura. No puede ser solo un pasatiempo, porque me duele tener que elegir entre la estabilidad y lo que realmente me hace sentir vivo». Las palabras fluyeron como pintura sobre un lienzo, y cada frase era un paso firme hacia su nueva realidad. A medida que hablaba, la incomodidad inicial fue disipándose. Las caras de sus amigos comenzaron a reflejar apoyo, y algunos asintieron silenciosamente, como si una comprensión tácita se hubiera establecido en la sala. Cuando terminó, el silencio que siguió fue casi palpable. Álvaro deseaba que aquel momento perpetuara su coraje.
Pero también sabía que, una vez expresada su verdad, no había retorno. Cuantía de decisiones se agolpaban en su mente. ¿Se atrevería a dar el siguiente paso hacia la autenticidad? Alzó la vista hacia su amigo, quien, aunque todavía escéptico, pareció ceder un poco. Así que, ¿y si las cosas no funcionan? ¿Y si te quedas sin ingresos? La pregunta era una daga afilada, cortante y real. Álvaro sintió el golpe, pero esta vez no temía a la incertidumbre. En su interior, una llama ardía con más fuerza. Si fallo, al menos habré fallado siendo fiel a mí mismo, respondió con firmeza. Prefiero intentar volar que pasar la vida mirando hacia abajo, temiendo caer. La conversación dio paso a un torrente de opiniones. Algunos ángeles pintorescos del grupo alinearon sus voces dejándole saber que lo respaldarían, pero el acompañante de las dudas no podía quitarse de la cabeza la voz severa de la razón. ¿Qué pasaría el día siguiente si decidía dejar su trabajo? La dualidad entre pasión y supervivencia había comenzado a silbar. Aquella noche se tornó un puente entre su antiguo yo, cautivo de rutinas que ya no quería adoptar, y el nuevo Álvaro, que emergía decidido a luchar por lo que anhelaba. Pero con la decisión a flor de piel, una pregunta lo acosaba. ¿Cómo sostendría su arte frente a las exigencias del día a día sin caer en el abismo de la inseguridad financiera? Un nuevo desafío se perfilaba. Articular un plan que integrara sus deseos y su necesidad de estabilidad. Reuniría aspectos prácticos de su vida corporativa y la fusión de su arte para construir una nueva narrativa. Con este objetivo en mente, la atmósfera se tornó más clara. Las palabras de sus amigos dieron esperanzas. Sus risas se convirtieron en aliento. Sin embargo, mientras el evento se dispersaba, una sombra detrás de él lo hizo dudar nuevamente. Su amigo se acercó al oído. Si realmente quieres esto, tendrás que demostrar que no es solo una fase. Los que te rodean estarán deseando tu caída si no sostienes tu verdad. Aquella advertencia lo hizo tambalear por un segundo, como un chispón desconocido. Álvaro quedó en silencio, contemplando la profundidad del mensaje. Había logrado dar el primer paso hacia su verdad, pero el camino a seguir se tornaba turbio, repleto de desafíos inesperados. Cada respuesta suscitada despertaba un nuevo temor, una presión que corría por su columna. Abriéndose camino a cada color, cada trazo que aún le quedaba por probar, ¿sería capaz de encontrar su voz en medio de la tormenta que se avecinaba? Así, las semanas que seguirían serían un reflejo del verdadero Álvaro, un intento por moldear algo que no solo fuera arte, sino un camino de vida. Sin embargo, una pregunta resurgía, como una sombra al acecho. ¿Qué estaba dispuesto a sacrificar para mantener su autenticidad ante el mundo? A medida que la noche se cerraba sobre él, sabía que el desafío verdadero recién comenzaba. Álvaro se despertó esa mañana con el peso de su decisión aún fresco en su mente. El silencio en su habitación parecía un eco de lo que había elegido dejar atrás. Sin las distracciones cotidianas, su atención se centró en los pinceles y las pinturas esparcidas por su mesa. El ambiente lo presionaba, una combinación de emoción y ansiedad que palpitaba en su pecho. Sentado frente a su lienzo, sintió la necesidad de plasmar su estado emocional. Sin embargo, cada trazo que intentaba realizar en la tela salía irregular, como si el miedo y la duda se entrelazaran en cada color. La imagen que ahora trataba de crear se convirtió en una representación de su propia lucha interna. Se dio cuenta de que solo a través del arte podría abordar el dilema de su elección, su viaje hacia la autenticidad. Después de varias horas de obstinada creación, se tomó un respiro. Concebir lo que deseaba expresar parecía una tarea monumental. El lienzo en blanco, que en un principio le había prometido libertad, ahora parecía contener todos sus miedos. La convicción ardiente de ser un artista se desvanecía cada vez que contemplaba su futuro. Necesitaba un plan, algo que le brindara una estructura al caos que estaba sintiendo. Decidido a hacerse de un fulgor de claridad, se propuso diseñar un esquema que combinara sus aspiraciones artísticas con una seguridad financiera. Se sentó a escribir, poniendo en orden sus ideas de manera tangible. ¿Cómo generaría ingresos a partir de su arte? ¿Podría iniciar una pequeña línea de productos relacionados con sus creaciones, como postales o ilustraciones para empresas? ¿O quizás organizar talleres de pintura en línea? A medida que esbozaba sus ideas, se sintió un poco más empoderado.
Sin embargo, justo cuando comenzaba a visualizar su camino, el eco de la advertencia de su amigo resonó en su mente. Los fracasos siempre acechan. La sombra de la duda regresaba, multiplicando sus miedos por cada línea que trazaba en su hoja. Fue entonces cuando recordó lo que Lucía le había dicho. La pasión paga, pero necesitas un plan que la respalde. La idea de abrir canales para compartir su arte quedó grabada en su mente. Pensó en las plataformas sociales, esas que había ignorado por considerarlas superficiales. ¿Podría utilizar Instagram para mostrar su proceso creativo? Las exposiciones virtuales ahora eran más accesibles que antes, y tal vez algún pequeño coleccionista podría interesarse en sus piezas. Smoothly comenzó a definir una meta clara: presentar al menos una obra nueva cada semana y publicarla en línea. Hasta podría crear un blog donde compartiera sus reflexiones sobre el arte, lo inspirador y los desafíos enfrentados. La idea lo ilusionó. Le proporcionó un sentido de dirección. Pero lo que no sabía era que el verdadero reto aún estaba por llegar. Una tarde, mientras calibraba sus pensamientos, una notificación en el correo electrónico captó su atención. Era una invitación a participar en un concurso de arte local, que, además de la exposición, prometía una suma considerable como premio. Sin pensarlo, sus dedos comenzaron a temblar al abrir el mensaje. Sin embargo, a medida que la ansiedad se instalaba en su pecho, la emoción también lo encendía. Esta podía ser su oportunidad de brillar, una prueba no solo de su habilidad artística, sino de su determinación para desafiar las expectativas. Era un paso hacia lo desconocido, que una vez más lo obligaba a confrontar sus temores. El camino se tornaba emocionante, pero también cargaba una incertidumbre inminente. ¿Estaría preparado para el juicio público? Con el corazón latiendo fuertemente, supo que la decisión de participar no solo lo expondría como artista, sino también como alguien dispuesto a dar su todo en la búsqueda de su verdad. Mientras contemplaba su lienzo ahora lleno de nuevas posibilidades, entendió que en su arte encontraría su voz. El momento de decidir participar en ese concurso se daba para Álvaro como un acto deliberado de valentía, pero el dilema resurgía, presionando su mente. Si fallaba, su búsqueda de autenticidad sería más dolorosa de lo que imaginaba. Así, con un pulso marcado por el miedo y la esperanza, se preparaba para cruzar la línea que separa al artista del hombre, una línea que, en caso de desfallecer, podría desvanecer no solo su sueño, sino también su identidad. Mientras se dirigía al estudio con la intención de comenzar la obra para el concurso, el eco de aquellas palabras difíciles de olvidar lo atravesó nuevamente. Demuestra que no es solo una fase. Y con cada paso, el desafío se intensificaba, preparando el terreno para un momento decisivo. ¿Sería capaz de convertir su vulnerabilidad en arte? Y al mismo tiempo, conquistar la incertidumbre que lo acechaba en cada esquina de su nueva realidad. El día siguiente, amaneció con un cielo despejado, como si el universo intentara infundirle una dosis extra de optimismo a Álvaro. Despertó con la conciencia clara. Participaría en el concurso. En su mente, esa decisión se convirtió en un faro, una guía que iluminaba la tormenta de dudas que había estado navegando. Ahora tenía un propósito: transformar su vulnerabilidad en arte. Se sentó frente al lienzo y esta vez no permitió que el miedo lo paralizara. En lugar de eso, utilizaría cada emoción como un pincel, cada duda como un color brillante en su paleta. Sin embargo, este era un proceso nuevo para él, una lucha con la que debía enfrentarse diariamente. Al intentar dar forma a su primera obra para el concurso, empezó a sentir la presión del tiempo. Una semana. Las horas parecían fluir como el agua, y, con cada día que pasaba, la fecha límite se acercaba. Mientras pintaba, una sombra de inseguridad lo acechaba. El fracaso siempre acecha. En respuesta, decidió invertir esa voz crítica en algo constructivo. Sin ser consciente de ello, estaba creando un ambiente mental que lo empoderaba. Escribió preguntas en las esquinas de su taller. ¿Qué significa realmente para mí ser artista? ¿Cómo puedo llevar mi esencia a este lienzo? En vez de ser un lastre, esas preguntas se volvieron motivación. Comenzó a experimentar con técnicas nuevas y, a medida que sus manchas de color tomaban forma, él sintió que empezaba a descubrir su propio estilo, una fusión de lo que realmente era y lo que deseaba expresar.
ya no estaba solo en su viaje. Cada trazo era un diálogo con su yo más profundo, y el proceso de exploración se volvió liberador. El avance fue un viaje tortuoso, lleno de altos y bajos. Hubo noches en que el sueño lo abrazaba en el estudio, exhausto pero decidido. Otras veces, horas de frustración se convertían en confusión creativa. Sin embargo, cada dificultad lo empujaba a reflexionar sobre su proceso y sus emociones. En esos momentos pensaba en sus sueños de los últimos años, en las bocanadas de realidad que lo habían desalentado. Y en cada obstáculo, algo en su interior empezaba a encenderse, una chispa de determinación que lo mantenía en pie. El día del concurso llegó, y Álvaro se sintió como si estuviera en la cima de una montaña. Mirar la obra culminada le proporcionó una mezcla de orgullo y ansiedad. Era un reflexivo, un autorretrato que mostraba no solo su lucha, sino también su crecimiento. Mientras preparaba la pintura para ser llevada al recinto, cada paso se volvía un acto de valentía. Era como si, a través de su arte, estuviera entregando un pedazo de su alma, exponiéndose de una manera que nunca había hecho antes. En la sala de exposición, su corazón latía con fuerza, y el murmullo de los asistentes creaba una atmósfera que se sentía casi tangible. Quería que su voz se escuchara, pero al mismo tiempo temía lo que esa voz pudiera revelar. Mientras observaba las otras obras, se dio cuenta de que cada artista presente compartía su propia vulnerabilidad. Esa revelación lo llenó de un nuevo sentido de comunidad, aunque la comparación también encendió el fuego de la inseguridad. Con el estómago en un nudo, se acercó para colgar su pintura en la pared. Cada persona que pasaba frente a su obra era un recordatorio de que, finalmente, había tomado la decisión de mostrarse al mundo. Pero, ¿sería suficiente? ¿Su arte resonaría con otros? No llevaba consigo garantías, solo la mirada honesta que había puesto en su trabajo. Cuando la exposición comenzó oficialmente, logró encontrar un rincón para observar. La tensión era casi eléctrica, y lo que sucedía allí era más que un concurso, se trataba de un reflejo. Mientras cada mirada se posaba en su obra, una voz interior surgió. Este es solo el comienzo. Consciente de que lo esencial no era solo el resultado, sino la lección que aprendía al final de cada día, se sintió más vivo que nunca. No obstante, una nueva incertidumbre se apoderó de él al escuchar con atención el murmullo de la sala. La opinión del jurado, las comparaciones, ¿todo el esfuerzo serviría para algo? Álvaro sabía que el viaje de la autenticidad apenas había comenzado. En un momento determinado, la vida lo empujó de nuevo a la balanza de la aprobación y el fracaso. Con el corazón palpitante y el futuro incierto, entendió que su verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Qué pasaría si la crítica no solo se dirigía a su arte, sino también a su esencia misma? Su dedicación a ser sincero con su arte lo colocaría nuevamente en la línea de fuego, y allí, en esa travesía, se definiría como nunca antes. La búsqueda de Álvaro para afirmar su identidad artística continuaba, y en el rincón de su mente una pregunta más resonaba. ¿Estaría listo para aceptar cualquier resultado que viniera con la exposición de su verdadero yo? El día del concurso llegó, y con él la culminación de un proceso que había transformado a Álvaro de muchas maneras. La mañana era clara, y en el aire flotaba una mezcla de nervios y expectativa. Álvaro se miró en el espejo y pudo ver la evolución que había experimentado. Ya no era el hombre que se sumía en la superficialidad de la sociedad. Había dado pasos firmes hacia su verdadera esencia. Con un lienzo bajo el brazo y los colores vibrantes en su corazón, se dirigió hacia el recinto. La llegada fue un mar de estímulos. Las luces brillantes, las sonrisas nerviosas de los demás artistas y el murmullo de los asistentes lo envolvían en un halo de tensión palpable. Sin embargo, en su interior podía sentir una nueva calma que lo empoderaba. Había pasado por un viaje de autoconocimiento, y ya no se veía como un impostor, sino como una persona capaz de hacer escuchar su voz a través del arte. Mientras colgaba su obra en la pared, sintió un verdadero sentido de logro,
como si cada trazo del pincel y cada golpe de color fueran partes de sí mismo que había decidido liberar. La obra era un autorretrato no solo visual, sino emocional, una representación de su lucha, su decisión de reconciliarse con su pasión y avanzar en su camino auténtico. A medida que la sala se llenaba de espectadores, las primeras reacciones comenzaron a llegar. Las sonrisas, murmullos de admiración y comentarios sobre la profundidad de su trabajo lo llenaban de un orgullo que nunca antes había sentido. No era solo el reconocimiento lo que buscaba, sino la comprensión de su visión artística. Mientras escuchaba a otros discutir la esencia de su pieza, una oleada de gratitud llenó su corazón. Aquella obra era más que un simple lienzo. Era el símbolo de su travesía, un recordatorio de que había elegido ser fiel a sí mismo. Esa autenticidad resonaba en las palabras de aquellos que se detenían ante su obra, y eso era lo que realmente contaba. Más tarde, llegó el momento de la premiación. La tensión aumentaba en la sala, y aunque había anticipado esta parte del evento, comprendió que el resultado no definiría su valía. El jurado comenzó a anunciar las menciones, y cada nombre que sonaba era recibido con un aluvión de aplausos. La ansiedad le revolvía el estómago, pero también había una energía vibrante en la sala que lo ayudaba a mantenerse firme. Cuando finalmente llegó a su nombre, el tiempo pareció detenerse. El premio a la mejor obra de arte es para Álvaro. El estallido de aplausos resonó a su alrededor, pero más allá del reconocimiento, lo que más le impactó fue la validación de su propio viaje. Había alcanzado una meta que le permitía no solo practicar su arte, sino también abrir nuevas puertas dentro de su vida profesional. A partir de aquel día, las puertas comenzaron a abrirse, no solo por su éxito en el concurso, sino por la autenticidad y la valía que había decidido abrazar. Comenzó a recibir invitaciones para exhibiciones, ofertas para clases de arte e incluso oportunidades para colaborar con otros creativos. Su vida no sería la misma. Había encontrado el propósito que había estado a la espera de que él lo reclamara. Con Lucía a su lado, sintió que el éxito era aún más dulce. Había compartido su viaje con alguien que lo había inspirado a romper las cadenas de la mediocridad. Se dio cuenta de que su transformación no solo impactó su vida, sino que también había dado a Lucía la coraje para perseguir sus propios sueños como artista. Juntos se convirtieron en un faro de inspiración para los demás, mostrando que el camino hacia la autenticidad y el propósito personal es un viaje que todos podemos emprender. Al final del día, el verdadero triunfo no era el premio en sí, sino la transformación personal que había experimentado. Comprendió que el arte no solo le había permitido expresarse, sino que también lo había reconstruido desde adentro hacia afuera. La confianza sólida que había alcanzado era el verdadero logro, la seguridad de saber quién era y a dónde quería ir. Así, Álvaro se dio cuenta de que su viaje no terminaba aquí. Era solo el comienzo de una vida dedicada al arte y a la búsqueda de la verdad. Con la mente liberada de las expectaciones ajenas, estaba listo para abrazar el futuro con una pasión renovada y un compromiso inquebrantable con su autenticidad. Nunca volvería a permitir que el miedo o las dudas gobernaran su vida. Hoy, Álvaro se siente más completo que nunca. Su historia, así como la de Lucía, es un recordatorio para todos nosotros de que la valentía para seguir nuestros sueños, sin importar lo difíciles que parezcan, siempre conducirá a una realización personal inigualable. Si te ha inspirado esta historia de transformación personal y búsqueda de autenticidad, te invito a suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo que promueve este contenido. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Hagamos que estas historias de superación personal lleguen a más personas.